Vamos a avanzar al tema número 7, que son las bases para el análisis volumétrico. Pero antes de que empecemos sobre el análisis volumétrico, ustedes deben saber que la volumetría, específicamente, utilizamos la técnica de titulación. En la titulación utilizamos bases que son como el hidróxido de sodio 0,1 normal, y utilizamos el ácido clorhídrico. Y utilizamos un indicador que puede ser la fenolftaleína o otro indicador que nos ayude a identificar el analito que se quiere analizar. Y hacemos los cálculos, que son los cálculos que quedó pendiente. Y son no solamente esos cálculos, pero tenemos que hacer también los cálculos de la práctica número 15 también, ¿ya? Que hay que hacer en base a los resultados. Así que voy a pedir que alguien me haga acuerdo el día martes para llevar la guía base para que utilicemos todas las mismas técnicas de cálculo, ¿ya? La guía base es la guía que yo tengo, donde se desarrolla todo para evitar que utilicemos varias técnicas, ¿no? Y ayuda para que nosotros podamos hablar nuestro idioma. Entonces, las volumetrías o métodos o volumétricos de análisis es una medida del volumen de una disolución de reactivo de concentración conocida, necesario para reaccionar cuantitativamente con el analito. Este reactivo de concentración conocida puede ser el ácido clorhídrico o el hidróxido de sodio, con diferentes concentraciones. Las volumetrías permiten calcular la concentración desconocida de una sustancia en disolución a partir del volumen de una disolución de un reactivo de concentración conocida. Nosotros generalmente utilizamos un matraz, ¿ya? Para que el reactivo que esté en una bureta, gota a gota, pueda caer y cambiar una coloración, ¿ya? Y cuando cambia la coloración en su mínima expresión, entonces se dosa. Se identifica el volumen gastado y se hacen los cálculos. Las características de las reacciones químicas empleadas en volumetría. Tenemos, por un lado, tenemos dos, que son las completas, las de estequiometría definida y las rápidas, que no se cumple siempre. Estas tres características de la reacción volumétricas empleadas generalmente se utilizan reacciones que ustedes ya conocen. Por ejemplo, en las reacciones químicas empleadas en volumetría tenemos las reacciones ácido-base, donde vemos la precipitación. La precipitación generalmente hay precipitados que son de diferentes tipos de tamaño y con coloración. No todos los precipitados presentan coloración, pero algunas reacciones sí presentan coloración. Y también tenemos los complejos o los complejos redox, ¿ya? Estos complejos redox específicamente presentan coloración y no siempre presentan precipitado. Un cambio de color, un rojo vino, un celeste, un anillo que se puede formar alrededor de una reacción, entre otros. Los términos relacionados con este tema serían: 1, valoración, que es un proceso de medida del volumen de una volumetría. Y por otro lado también tenemos valorante o disolución patrón, ¿ya? Disolución de reactivo de concentración conocida. Y el patrón primario, que es un reactivo empleado para preparar el valorante y que cumple una serie de requisitos. Primeramente tenemos que tiene que ser máxima pureza, de un 99 mayor al 99,9%, que es no higroscópico. Y tenemos con un peso molecular elevado, o sea que sea también soluble, con una estabilidad atmosférica y que tenga una disolución estable. Y haya una ausencia de agua de hidratación, o sea, fácil adquisición y preciso y razonable. Estas características del patrón primario, ya que es empleado para valorar, ya generalmente ya están definidos, ya son gotitas derechas de 3 a 5 gotitas para poder que cambie de color. El patrón secundario es un reactivo que no cumple los requisitos de un patrón primario. Sus disoluciones deben ser estandarizadas frente a un patrón primario. Ejemplo, cuando nosotros hacemos la valoración del vinagre, ¿ya? O el ácido etanoico, ¿no? Con una disolución de hidróxido de sodio estandarizada, generalmente utilizamos 0,1 normal. Y utilizamos como indicador el bifstalato potásico. Este se coloca a gotitas, de 3 a 5 gotas.
en 100 ml de muestra, ya generalmente cuando uno le coloca la muestra es pura, el vinagre se le coloca el indicador, ¿sí? Y se empieza el ácido a dar hasta que cambie una coloración X, ¿no? Utilizamos nosotros la bureta, que es nuestro único instrumento utilizado para este tipo de pruebas, ¿ya? Ese es para medir las medidas de volumen. A partir de la práctica número 15, creo, ¿no? ¿Quién es la que ya está haciendo volumetría? Hay un grupo que ya hizo volumetría. Creo que sí, de la práctica 15, creo, ¿no? Estamos haciendo reacciones volumétricas, ¿ya? Si no me equivoco, o de la práctica 13. No estoy segura en este momento, ¿ya? Pero utilizamos la bureta, lo preparamos y lo hacemos nosotros que gotee, ¿no? Y hasta el volumen gastamos. Las volumetrías, que es el punto de equivalencia y punto final. El término punto de equivalencia se alcanza cuando la cantidad de valorante añadido es químicamente equivalente a la cantidad de analito presente en la muestra. O sea que ese es un resultado teórico. En cambio, el punto final se alcanza cuando la cantidad de valorante añadido da lugar a un cambio observable asociado a la condición de equivalencia, que es el resultado real, que es visualmente o instrumentalmente medido, o un cambio de color debido a los propios reactivos, o un cambio de color de un indicador añadido a la disolución. Como yo les dije, utilizamos los indicadores, y estos indicadores pueden ser la fenolftaleína, el rojo cresol, entre otros más que pueden haber. A partir de la curva de valoración, un cambio en el registro de una propiedad de la disolución que da un potencial eléctrico o una intensidad eléctrica o una colorimetría, un cambio de color. En laboratorio nosotros vemos ese cambio de color. Y la diferencia de ese punto de equivalencia o también como punto final es el error de la valoración. Debe ser lo menor posible. Volumetrías o puntos de equivalencia y punto final. El ejemplo de valoración con cambio de color de los propios reactivos, ya en este caso tenemos nosotros, es aquí como se está armando, esto de acá es un borde que agita magnéticamente para que esto sea más equitativo, ya. En este caso la cantidad de esto puede ser 40 milimols, ya, de metanoato, ya, con una concentración volumétrica de 1 mol, ya, puede ser en este caso, Mn es el manganato, es el manganito, 2,4, este es un elemento polianfótero, tiene 3, más 4 más 6, 4, 5, 6. Debe ser un manganato, un pergamanato. Ya, este pergamanato, entonces, se va a utilizar en concentraciones, este va a ser el valorante, y este va a ser el que se va a encontrar en aquí, y se le colocan las gotitas de este valorante. Acá está la preparación en que se realiza, ya, está, ¿no? El pergamanato, ¿sí? Este es el pergamanato, y este es la cantidad del analito, y este es el valorante. El punto de equivalencia se alcanza cuando se han añadido 16 ml del valorante, ¿ya? Quiere decir que se va a colocar 16 ml a la cantidad del analito. ¿Para qué? Para que pueda ya sea la sal, ya sea el hidróxido, gotear y ver el cambio de color. El punto final se alcanza cuando la disolución en el Erlenmeyer adquiere un color incoloro. Esto ya tiene una coloración media guinda fucsia, ¿no? Entonces, cuando el hidróxido de sodio cae, ya él va a virar a transparente, ¿no? O incolora, ¿no? A la coloración base que va a ser esto. Es bonito. Yo hice en cambio nosotros lo conocemos con fenolftaleína a la inversa. Adquiere un color rosadito, ¿no? En este caso es a la inversa, se va a decolorar. Generalmente las curvas de valoración son gráficos en el que se presenta la señal de una propiedad que varía en el transcurso de la valoración frente al volumen añadido.
Sirven para calcular el punto de equivalencia a partir de la señal que registra un instrumento, ¿ya? La curva sigmoidal se presenta en una función frente al volumen del valorante. Hay un cambio brusco de señal en torno al punto de equivalencia. Se necesitan muchas medidas en torno a ese punto de equivalencia para calcularlo con precisión. La curva de segmento lineal se presenta en la lectura de un instrumento frente al volumen del valorante. ¿Ya? Dos tramos lineales definidos por pocas medidas antes y después del punto de equivalencia. Este punto de equivalencia se encuentra en la intersección de las dos rectas. Tenemos la volumetría o de clasificación. Clasificación de las volumetrías. Tenemos las volumetrías que son directas y por retroceso. Las volumetrías directas es la adición de la cantidad exacta de valorante hasta reacción completa con el analito. Las volumetrías por retroceso es la adición de un exceso medido de disolución patrón hasta la reacción completa con el analito y posterior valoración del exceso con un segundo reactivo valorante. En este caso tenemos la valoración ácido-base. Utilizamos nosotros los indicadores. El indicador ácido-base, que es una sustancia que se añade a la disolución y presenta colores distintos, dependiendo del potencial del pH. Ya, en este caso tenemos nosotros un compuesto que puede ser la fenolftaleína, que es muy conocido y que utilizamos generalmente nosotros para poder dar este cambio de color. Por ejemplo, ya la fenolftaleína puede virar a un color rojo, incluso de rojo a rosado, dependiendo del indicador que se quiere utilizar. Generalmente nosotros tenemos un ácido con el agua, va a formar un compuesto que va a ser un color básico, ¿ya? Esta es la lógica de la formación de lo que es la valoración por titulación, ¿ya? Pero nosotros lo que nos interesa ver es el cambio de color. Ustedes no sé cuántos han titulado, cuántos han hecho titulación en mi clase. En mi clase se hace creo que 2 titulaciones, pero sin embargo en la materia de bromatología que llevan conmigo más adelante hacemos 4 titulaciones y son sencillas, ¿ya? Yo les comento que lo más peligroso que hay en las titulaciones es el mal manejo de los hidróxidos, ¿no? Que las personas manejan mal y se queman, ¿no? Pero son leves. Generalmente el estudiante debe saber manejar ¿cómo se llama? La bureta. Aquí tenemos nosotros la valoración ácido-base y sus indicadores, ¿ya? Algunos tenemos o son bien conocidos, en el caso de la alizarina, ya es uno de ellos que vira de color amarillo a color violeta. Tenemos el timoftaleína que vira de color blanco o de color a color azul. Tenemos la fenolftaleína que va a virar de un color rosado a un color rojo, ¿ya? O sea, los cambios de color. Y así tenemos nosotros diferentes indicadores que van a ayudarnos a ver la viración, ¿ya? En este caso, los 3 primeros, el pH de 8 a 10, ¿ya? Y de una coloración, fíjense, la coloración hasta una coloración más oscura, ¿sí? En cambio, el otro tenemos de lo que es del timol blue, azul, que dice timol azul, hasta el bromotimol azul, vemos que va a virar de 6 al 8. Entonces, ¿qué es lo que nos quiere decir esto? En análisis, ¿ya? La valoración ácido-base que utiliza indicadores, lo que hace es un cambio de pH, donde el compuesto base, que es un titulador, cambia de color a compuestos que son indicadores la presencia del analito, que nos indica alerta roja, cambio de color, hay algo, hay un analito. Esa es la diferencia, ¿ya? Tenemos también la valoración de un ácido fuerte con una base fuerte. Ejemplo, valoración de una disolución de ácido clorhídrico con otra de hidróxido de sodio, ¿ya? En este caso podemos utilizar ambos. Y se produce una variación en el pH a lo largo de la valoración. Justamente en las titulaciones ese es el principio base, ese cambio de pH. Un momentito, por favor, voy a abrir las puertas porque están trabajando el baño. Denme un minutito.
Bueno, ahora sigamos. Entonces dijimos que las valoraciones ácido-base específicamente ayudan a que los valores que se tienen de estos indiquen la presencia de un cambio de valor de color, indican la presencia de un cambio de pH. Entonces cambia la concentración, ¿no? Este principio de valoración ácido-base que se utiliza por medio de la titulación da a entender de que el indicador que se coloca al analito que se encuentra en el Erlenmeyer ya va a mostrar ese cambio de color. El principio básico que hicimos nosotros para poder ver precipitaciones, ¿se acuerdan ustedes? Primero hacíamos marchas analíticas y precipitaciones, y ahora ustedes hacen iones complejos, ¿no ve? Hacen interferencia, ven cambio de color, es muy práctica, ¿no? Es la práctica que hacemos en química analítica. No es difícil, pero es morosa, parece que yo les dejo a ustedes que hagan, porque a veces cuando se presiona al estudiante que obtenga un color, no se obtiene y dicen no, a veces es muchas veces la contaminación o una interferencia que hace que no obtenga el color que uno desea. Yo a veces lo hago valer, digamos, tiene que salir un color rojo y me sale un color rosado tenue, yo digo es positivo, solamente que debe haber alguna interferencia. Porque sé que no utilizamos reactivos tal cual, utilizamos por el ion, el reactivo que está con otro elemento que puede variar un poco la precipitación. Las valoraciones ácidos-base y la curva de valoración de un ácido fuerte con una base. Para localizar el punto de equivalencia, se puede representar la curva de valoración frente a volúmenes de disolución. En este caso utilizamos el hidróxido de sodio. Ya el hidróxido de sodio 0,1 normal, a veces 1 normal, dependiendo de qué valoración se va a realizar. También se puede emplear un indicador cuyo intervalo de viraje contenga el punto de equivalencia. La curva de valoración puede ser de 40 de una disolución de ácido clorhídrico valorada con una disolución 0,1 molar de hidróxido de sodio, ¿ya? O una concentración del ácido clorhídrico. ¿De cuánto? Si el punto de equivalencia es 25 ml, en un litro será 0,25 litros. O sea, es transformación, ¿no? Es una transformación del ml a litros. En este caso, nosotros tenemos el número de moles que tiene el hidróxido de sodio, ya tenemos la muestra 1 y el volumen del ácido clorhídrico. Y igual, en este caso, va a ser igual a la muestra 2, el volumen del hidróxido de sodio, ¿no? Entonces, estas concentraciones que se hacen generalmente lo hacemos para saber cuánto es la cantidad que vamos a utilizar del ácido clorhídrico. Generalmente yo en mis materias no lo hago con ácido porque no hay. Prefiero utilizar titulaciones para que ustedes aprendan con el hidróxido de sodio, que es la sosa cáustica y que es más fácil que tiene acceso. Quizás aquí yo lo erré porque el que más utilizamos nosotros cuando hacemos las prácticas es ácido clorhídrico, ¿ya? En dilución, en diferentes concentraciones. Pero como ustedes saben, hemos tenido que ajustar muchas veces las prácticas para poder hacer la práctica en sí, porque son sustancias controladas, ¿no? La valoración de un ácido débil con una base fuerte. Ejemplo, nosotros tenemos estos ejemplos que ustedes ven acá, yo no los hago. ¿Por qué? Porque es química orgánica. Yo hago generalmente con los iones. En este caso es el ácido etanoico, o conocido como el vinagre, ¿no? En este caso utilizamos nosotros el hidróxido de sodio para ver la reacción neta para que forma el etanoato de sodio, más liberación de agua, ¿ya? Va a haber un cambio de potencial de hidrógeno, o sea, un cambio del pH para que se produzca la reacción iónica neta. O sea, se produce una variación del pH a lo largo de la valoración. Lógicamente que el punto de equivalencia ya va a ser, es mayor que 7, ¿ya? El punto de equivalencia, dijimos nosotros, es el punto en el cual identifica al analito, ¿ya? Pero como el etanoato de sodio, ¿ya? En su descomposición forma etanoato más sodio, es en la disolución o en la disociación, ¿ya? Entonces ese etanoato más agua va a formar nuevamente, y es un equilibrio, el ácido etanoico,
más liberación de la sal, ¿no? Entonces, pasado el punto de equivalencia, hay una disolución del pH básico. Entonces, es una forma, es más fácil verlo en la práctica que explicarlo. Yo siempre he dicho, ¿no? Ustedes me entienden mejor la química analítica en el laboratorio, ¿no? Haciendo una reacción con otra reacción que explicando en teoría. Porque en teoría se tiene que explicar a partir de una reacción química. Dentro de lo que es la valoración del ácido base, por ejemplo, tenemos nosotros los ml de gastado. Si yo gasto 5 ml, equivale a 4,14 de pH. Si yo gasto 20 ml, equivale a 5,25 de pH. Y así, estas curvas de valoraciones de un ácido débil con una base fuerte, el cual me indica más o menos cuánto es la valoración que se realiza de este compuesto. En una curva de valoración de tienen 90 ml de una disolución de un ácido valorado, con una disolución 0,1 molar de hidróxido de sodio, cuya concentración de ese ácido, el punto de equivalencia es 25 ml. Y los números de moles no se saben, ¿no? Va a ser igual a los números de moles, pero no se sabe del compuesto. Entonces, muchas veces uno, cuando hace los cálculos del compuesto que se va a utilizar, tiene que obtener cuánto voy a utilizar yo para titular del ácido. ¿Ya? Se tiene que calcular, ¿no? Entonces, es necesario que se entienda que las molaridades o las molaridades de estos compuestos, ya muchas veces ya nosotros les damos, ya damos nosotros, ¿cómo se dice? Ya lo damos nosotros calculada, para evitarse el tiempo que tiene el estudiante para poder hacer cuánto y preparar el reactivo en ese momento. Ya nosotros hacemos reactivos ya preparados, como utilizar el 0,1 normal de, ¿cómo se llama?, de hidróxido de sodio. Ya le damos nosotros ya calculado. ¿Para qué? Para que solamente titule, o sea, vea el cambio de coloración utilizando un indicador como la fenolftaleína, el rojo cresol u otro que haya a la mano, ¿ya? Para evitar específicamente las modificaciones o los cambios o los accidentes, incluso en algunos casos, cuando los grupos son muy grandes. Ahora vamos a ver las sales poco solubles y el equilibrio de precipitación. Un momento, voy a controlar mi clase. Bien. Ya hay buena cantidad. Una disolución saturada. Cuando una determinada cantidad de disolvente se le añade sucesivas cantidades de soluto, se llega a un punto en el que ya no se disuelve más el soluto. En ese momento la disolución está saturada. ¿Y de qué va a depender esa saturación? De la temperatura, de la naturaleza del soluto y de la naturaleza del disolvente. En laboratorio, cuando nosotros hacemos una precipitación, se disuelve mejor a temperatura. Utilizamos sí o sí temperatura para disolver. Por eso ustedes, cuando preparan soluciones, las sales específicamente, ya generalmente utilizan la temperatura para que sea mejor la disolución. Pero yo a veces no hay tiempo para eso. Yo a veces les hago a ustedes utilizar un mortero para que disuelvan muchas veces esa sal y sea más fácil la disolución. Pero no en todos ocurre eso. Ya en algunos es peligroso. Yo tuve un accidente el otro día. En caliente es muy peligroso. La solubilidad es el valor de la concentración del soluto en una disolución saturada de este. Es conveniente tener una idea sobre qué tipo de sustancias son solubles y cuáles lo son muy poco. En este caso, hay sustancias que son solubles ya a temperatura, en agua destilada y a temperatura del medio ambiente, pero hay otras que no, porque son sales. Todas las sales de sodio, potasio y amonio son solubles, ¿ya? Todos los nitratos son solubles, todos los cloruros son solubles, a excepción del cloruro de plata, cloruro de mercurio, cloruro de plomo y el cloruro de cobre. Y eso es bueno que ustedes lo sepan, porque ustedes me prepararon soluciones, me han preparado y vieron que ustedes no salían muy bien. Entonces, ¿qué es lo que hacían? Algunos filtraban, ¿no? Para evitar que quedara ahí. Todos los sulfatos son solubles excepto el calcio, estroncio, bario, plomo y el mercurio, ¿ya? Y la plata.
en el caso de sulfatos, ¿ya? Todos los hidróxidos son poco solubles salvo el alcalino. Estos alcalinos son como ser el hidróxido de estroncio, el de bario y el de amonio, ¿ya? Son poco solubles. Todos los carbonatos son poco solubles. Yo tuve problemas con los carbonatos, especialmente con el carbonato de amonio. ¿Por qué? Porque estos llegan a producir una variación. O todos los sulfuros son poco solubles, con excepción de los alcalinos, alcalino etéreo y el amonio. Ahora vamos a hablar de los productos de solubilidad. Imaginémonos que tenemos una disolución saturada de una sal de tipo A y B en disolución. A partir del equilibrio es posible definirlo. Muchas veces cuando hablamos del punto de solubilidad es el punto por el cual la sal llega a disolverse en un medio líquido. Por tanto, el producto de solubilidad rige un equilibrio. O sea, cuando el producto es iónico es mayor que Kp, precipita. Cuando el producto iónico es menor que Kp, no precipita. O sea que todos los que han precipitado han tenido que ser productos iónicos mayor que Kp. Entonces, cuando nosotros hablamos de Kp, hablamos nosotros del producto de solución en un medio líquido. Que para que haya una disolución o se forme una solución, ese compuesto tiene que interactuar con el agua. Y de esta forma, ese compuesto iónico tiene la capacidad de distribuirse o disociarse. Vamos a ver algunas consideraciones finales. ¿Ya? La presencia de un ion común a los que forman una sal soluble provoca la disminución de la solubilidad. Si en una disolución existen varios iones que precipitan con un ion común a todo ello, como ser calcio, bario, estroncio y plomo, o con sulfato, tiene interés el hecho de intentar precipitar cada uno de ellos de forma escalonada. Esta técnica se conoce con el nombre de precipitación fraccionada y se emplea en el análisis químico. Si alguno de los iones que forman parte del equilibrio de solubilidad se les hace participar en otro equilibrio, la concentración de este ion disminuye y puede hacer que se produzca la solución del precipitante. O sea, quiere decir formación de un ácido débil, formación de una base débil, o por un proceso redox, o la formación de un compuesto menos soluble, o la formación de un complejo. Quiere decir, en otras palabras, ya que cuando nosotros utilizamos un ion y hacemos una prueba, muchas veces puede ser que solamente forme precipitado, pero sin coloración. ¿Ya? ¿Qué es lo que ha pasado en el laboratorio? Entonces, a veces me dicen, no, dice que forma precipitado incoloro, no lo veo. Vaya a trasluz y véanlo pues a trasluz. Va a salir como una especie de sombra transparente. Entonces lo ven, verdad, dicen, ¿no? Porque lo ven que ondulaciones en medio líquido. ¿no? Entonces, a veces es complicado, o sea, uno tiene que colocarse en una posición para ver la reacción microscópica. No, a veces utilizamos lupa. Yo no utilizo lupa en la clase porque yo creo que no es necesario. Pero en otras ocasiones, cuando no tengo reactivo, utilizamos lupa. Cuando el reactivo es muy alícuota, muy pequeño, nos vemos obligados a hacer eso. ¿no? Bien. ¿Alguna pregunta? Yo les comento lo siguiente. Yo ya tengo todas las notas, solamente creo que hay un estudiante que ha abandonado mi materia y de todos ya están las notas, ¿ya? Entonces, no sé si hay alguna pregunta, porque esta noche voy a pasar ya las notas finales. No hay. Ahora, lo siguiente. Hay un grupo que he formado que entró tarde de sus compañeros. Todos los grupos me van a tener que donar un poco de reactivo, porque no los voy a hacer preparar porque estamos terminando la materia. ¿No ven? ¿Sí? Entonces, la próxima clase, los dos estudiantes que han entrado nuevos, o sea, los que están atrasados con la práctica, están con la práctica 9 y 10, ya, que yo les he hecho dar examen, ellos van a traer sus tubitos y ellos van a pedir un poco de reactivo, ya, para que ustedes puedan donar. ¿Sí? No va a ser mucho, 2 ml por reactivo o 3 máximo, ya para que hagan sus reacciones, ¿entienden? ¿no? Es que no les quiero hacer a ellos preparar porque no vale la pena. Mire, estamos en el mes de agosto, septiembre, y yo les aseguro que este mes empieza la pandemia, pero por el Delta D, porque ya están habiendo muchos casos, ¿ya? Entonces no quiero que preparen porque la verdad es que es complejo, se tarda mucho tiempo. Hemos tardado tiempo preparándonos, ¿ves? Y estamos en fase final.
Otra cosa más, ya tengo grupos que están en cálculos. Ya este próximo jueves no va a haber clase, porque es la feria, ¿no ve? ¿Sí o no? Es la feria de ciencia. Entonces, este jueves no hay clase. Entonces, ni hay el viernes, creo más, ¿no? ¿O no es así? A ver, Sí, Soto, doctor, ayúdenme. son desde miércoles, jueves O y sea, viernes. esta semana que viene... eso. Sí, Rosales, no tenemos clase, ¿no ve? Rosales, no tenemos No, clase la doctora. próxima. Ajá. Entonces, yo les voy a pedir, por favor, yo no sé cómo van a hacer para cancelarnos, no sé, la verdad es que no sé, pero de todas formas ustedes van a estar en el laboratorio. Yo creo que voy a preguntar, por ahí voy a entrar a donde están ustedes pasando sus experimentos, ¿no? ¿Sí? Si es así, yo les voy a hablar para que me manden los links y yo pueda participar. Pero no para calificar, sino para preguntar. No, no se preocupe, doctora. ¿Ya? Le O vamos a sea, mandar. no para calificar, sino para preguntarnos. ¿Me entiende? Ver qué están haciendo. ¿Listo? Porque yo no participé en la feria de ciencias. ¿Por qué no participé? Porque mis experimentos de mí son altamente peligrosos. Que trabajamos con iones, los que son experimentales. ¿Ya? Y aparte de eso, que es complicado porque ustedes recién no saben ni el nombre de los reactivos, algunos recién me están aprendiendo qué es un reactivo. Me confunden a veces, se inventan los reactivos a veces. ¿No ven? No me reconocen. No saben que el pergamanato de potasio es manganeso, MN, manganeso. ¿No? O sea, entonces yo me doy cuenta de eso, ¿no? Entonces es complicado porque les ha costado mucho aprender el nombre de los reactivos. Entonces me es complicado. Así que yo no participé por eso, porque yo creo que uno falta en química analítica aprender un poco más el manejo de los iones y de los reactivos. ¿Ya? Entonces, pero yo tengo que participar de otra forma. Seguramente que participaré visitando a los estudiantes en sus links. Entonces yo les diré en el grupo si me van a mandar los links a mi privado para que yo pueda participar. ¿Ya? Pero preguntaré primero, por ahí no es necesario. ¿Listo? ¿Alguna pregunta? No, ninguna, doctora. Todo claro. Ya, muy bien. Entonces damos por terminada la clase. Yo sé que ustedes quieren ir a seguir sus experimentos, ¿no? ¿Sí?